Cambiamos de información. Hay una pregunta que quizá muchos nos hemos hecho, algunos nos la hacemos pues con más frecuencia que otros, pero sin duda todos o a todos nos ha pasado por nuestra cabeza: ¿qué pasa una vez que morimos? ¿Qué pasa después de ese último aliento? Bueno, un estudio reciente, un estudio científico, reveló que la conciencia de una persona no muere inmediatamente cuando el corazón deja de latir, lo que nos lleva a cuestionarnos pues las anécdotas de las personas que aseguran haber vuelto de la muerte, o recordar justo este momento de transición hacia lo que pues todo el mundo llama el más allá. Para platicar un poco más a fondo de este estudio, por cierto, realizado por la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, saludamos con gusto a Dian Pérez, nuestra corresponsal médico. Dian, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buen día. Muy buenos días, Jesús, María Elena, saludos a ustedes y a su auditorio, es un placer estar con ustedes. El gusto es todo nuestro. A ver, Dian, ¿qué es este avance que se tiene de este estudio? ¿Y por qué nos llama, por qué a la ciencia o por qué a las personas, a los humanos, nos llama mucho la atención conocer qué pasa con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra conciencia una vez que morimos? Bueno, para empezar, existe un temor a lo desconocido. Entonces, ¿Sí? a lo que muchas personas le temen es, por lo pronto, es algo desconocido. Pero además también hay personas que le temen mucho a llegar a ese punto con dolor, con sufrimiento. Entonces, aquí yo creo que hay dos elementos muy importantes. Uno, el no saber cómo vas a llegar a la muerte en la mayoría de los casos, a menos de que pues sea una muerte programada, lo cual pues no es lo que se espera. Y por otro lado, pues el no saber cuál es la sensación justamente que vas a tener. Entonces, ha habido algunos estudios que se han hecho a este respecto, pero sin duda, este estudio en la Universidad de Nueva York, en la Facultad de Medicina de la Escuela de Nueva York, es uno de los más representativos. Analizaron a más de 500 personas a las cuales les hicieron resucitación cardiopulmonar. Y bueno, pues el 10% solamente sobrevivió, y entonces en este 10%, pues en realidad fueron alrededor de 85 personas las que lograron analizar adecuadamente para estudiar las ondas cerebrales que se generaban hasta una hora después de haber hecho la resucitación cardiopulmonar. Entonces, lo que se dedujo es que hay ondas cerebrales que tienen que ver con una conciencia muy importante, con una función cerebral relacionada con la conciencia, con un análisis, y coincide con lo que personas a las cuales les han hecho resucitación cardiopulmonar y lograron regresar a la vida, pues mencionan que es esta sensación de separación del cuerpo, de pasar la vida analizando las situaciones de la vida, pero de una manera muy consciente, no realmente si pues pagaron o no sus deudas, sino una forma más consciente de cómo se comportaron desde el punto de vista humano. Y entonces aquí entran justamente esas ondas cerebrales, y pudieron analizar eso a través de encefalograma y a través de oximetría cerebral que hicieron, que bueno, pues la oximetría cerebral es muy similar a los oxímetros que hoy en día utilizamos en nuestros relojes, o bien que utilizamos en el dedo para medir la oxigenación del cuerpo. También hay dispositivos que se ponen en la cabeza para estudiar la oxigenación del cerebro. Entonces, lograron encontrar esto, y es verdaderamente muy interesante. Es un estudio que todavía no ha sido revisado por pares, sin embargo, se presentó en las sesiones científicas de la Asociación del Corazón en Chicago. Entonces, bueno, pues es algo que es verdaderamente prometedor, sumamente interesante, y que pues ya nos da unas bases científicas de estas sensaciones que pueden estar experimentando las personas cerca de la muerte, o en el momento incluso donde ya hubo una suspensión de los latidos de su corazón. Ya, y se nos enchina la piel porque muchos de nosotros hemos tenido experiencias cercanas. En lo personal, dos personas muy cercanas a mí que desgraciadamente murieron. Previo a esto, hablaban del famosísimo túnel, en donde ves a todos tus seres queridos, te despides, tienes la oportunidad, pero pues esto ya va a dejar casi de ser un mito con estos estudios y lo que nos comentabas, ¿no? Que es como el común denominador de estas personas que resucitaron o que pues lograron regresar a la vida después de ser reanimados. Y
pues no sé si dentro de este estudio se comente también si las personas tenían sensación de miedo al momento de estar en este momento. Realmente no se habla de sensación del miedo, y lo que comentas es muy interesante, porque lo que este estudio busca justamente es también hacer una diferencia entre los sueños o las alucinaciones, por ejemplo, y estos pensamientos que son muy reales y que pueden englobarse básicamente en 5 grupos, que son, por un lado, el hecho de que pues ves pasar tu vida y sensaciones de tu vida y momentos de tu vida que fueron muy importantes y significativos. Por otro lado, tienes la sensación de dejar el cuerpo y luego de volver a tu cuerpo. Tienes la sensación de ir hacia un lugar, este túnel que mencionas con una luz al fondo, y llegar a un punto cercano, a un punto que se siente como el hogar, ¿no? Entonces, digamos que esas 5 sensaciones son las que la mayoría de las personas mencionaron, algunas de estas 5 por lo menos, cuando tuvieron esta resucitación cardiopulmonar y lograron regresar. Pero además de esto, lo que es muy interesante es que verdaderamente sí se nota, sí se pueden dar cuenta de que sí existen estas ondas cerebrales, sí existe esta actividad cerebral hasta una hora después de que el corazón haya dejado de latir. Entonces, no es una situación que ocurre inmediatamente, de que el momento deja de latir y se pierde esta actividad cerebral. Durante una hora, a pesar de que pues todos sabemos que cuando no hay oxigenación, bueno, pues el tejido neuronal muere, y de ahí lo que sucede con los infartos. Pero cuando existe esta suspensión de latidos cardíacos, la conciencia, esta actividad cerebral todavía sigue emitiendo estas ondas, y así es como pueden explicar estos pensamientos tan profundos, esta actividad cerebral tan elevada, aunque se haya suspendido el latido cardíaco. Oye, Dian, más allá de este tipo de estudios de conocer justo lo que pasa, aclarar dudas, tumbar quizá mitos, ¿de qué les sirven estas investigaciones a la ciencia? ¿De qué les sirven a la medicina? Bueno, es muy importante estudiar esto, porque se sabe, para empezar, que el tejido cerebral pues va a seguir emitiendo ondas aún cuando no exista este aporte de oxígeno. Y lo que además pues habrá que analizar es exactamente en qué momento mueren las células cerebrales y se ven afectadas, ¿no? También es interesante que demostraron que no la mayoría de las personas recuerda esto. Si una persona le hicieron resucitación cardiopulmonar y posteriormente estuvo en coma durante varios días o semanas, pues muy probablemente no va a recordar ese momento. Sin embargo, es importante saber lo que está ocurriendo a nivel cerebral, y bueno, pues esto también, digamos, desde el punto de vista más humano, pues nos va a reducir un poquito este temor a la muerte, este temor a las sensaciones que podemos experimentar en el momento que pues está ocurriendo este término de la vida como la conocemos, ¿no? Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Dian Pérez, por compartirnos pues estos avances de la medicina, estos avances de la ciencia. Un fuerte abrazo. Gracias, Dian, abrazo. Gracias, abrazo para ustedes y su auditorio.